10,000 elementos en Michoacán y el Estado sigue completamente a merced del crimen organizado. Lo vimos hoy en la mañana. La Cuarta Transformación convirtió al Estado en un territorio conquistado, mientras que el gobierno de Claudia Sheinbaum presume toda esta cooperación con la DEA, los viajes de Omar García Harfuch a conferencias internacionales, operativos relevantes que presuntamente demuestran su éxito de su estrategia. Michoacán amaneció otra vez el día de hoy literalmente en llamas. No es ninguna metáfora. Es literal lo que les estoy diciendo. Bloqueos carreteros, quema de vehículos, despojo de camiones de carga. Todas las carreteras cerradas en Zamora, en La Piedad, en Cuandureo, Pátzcuaro, Quiroga, Tangancícuaro, Churincio, Purépero. La autopista de Occidente, las vías hacia Morelia, Jiquilpan. Todo cerrado. Los grupos criminales están tomando las carreteras a voluntad cuando les place, como si fueran los dueños absolutos del territorio, que de hecho lo son. Las autoridades están confirmando que la violencia se desató después de un operativo de seguridad que simplemente no pudieron controlar. Están hablando de un operativo en contra de Heraclio Guerrero Martínez, alias el Tío Laco, uno de los operadores del cártel Jalisco Nueva Generación y compadre de Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Hay quienes dicen que este señor se escapó y que solamente detuvieron algunos miembros menores de su célula. Entonces, después de todo lo que ocurrió, el resultado es siempre el mismo. El crimen organizado responde con fuego, con bloqueos, con terror, y el Estado corre detrás a restablecer el orden. Esto está sucediendo en el mismo estado en donde se había anunciado con bombo y platillo el Plan Michoacán, un supuesto plan integral, que incluía el despliegue de 10,000 elementos del ejército mexicano, de la Guardia Nacional, 10,000 soldados y guardias nacionales. Pues, suena imponente en las mañaneras cuando lo dicen. Es una cifra que están utilizando para vender la idea de que el gobierno federal está recuperando el territorio. Pero la realidad en las carreteras de Michoacán nos dice exactamente lo contrario. ¿Dónde carajos está el plan? ¿Dónde está el control territorial que habían prometido? ¿Dónde está la soberanía que tanto defienden frente a Estados Unidos cuando ni siquiera pueden controlar libremente su carretera? La soberanía nacional no existe cuando los ciudadanos no pueden ir por la calle sin el riesgo de que les quiten su vehículo, sin que los quemen, sin que los asesinen. Michoacán sigue siendo un territorio en disputa, un estado en donde el crimen organizado no solamente está operando, sino que responde con una fuerza inmediata cada vez que las fuerzas federales intentan un golpe. Los bloqueos no son incidentes aislados, son demostraciones de poder, son mensajes clarísimos, donde el crimen organizado le está diciendo al gobierno federal, aquí mandamos nosotros. Ellos no necesitan gobernar formalmente con banderas ni con discursos. Si lo único que necesitan es demostrar que pueden paralizar las carreteras, quemar los vehículos, despojar los camiones de carga, amenazar a la población, mientras las autoridades están corriendo de un lado a otro para ir liberando vialidades. Tenemos que recordar esto cada vez que vengan y nos digan que la inseguridad en México bajó a niveles aceptables. No es cierto. Los homicidios, las extorsiones, el cobro de piso, el control de las rutas comerciales, de las carreteras, el terror, siguen por los cielos en todos estos municipios, en este estado. El gobierno presume detenciones masivas, 56,000, como repiten tanto, pero el ciudadano de a pie, el ciudadano que está en la calle sigue viviendo con miedo. En Michoacán, a pesar de todo el despliegue militar de casi 10,000 elementos, las estructuras de los criminales mantienen una capacidad de respuesta inmediata, organizada, brutal. Eso no es ningún estado que recupere su territorio, eso es un estado que está reaccionando a los síntomas
mientras que la enfermedad se vuelve cada vez más profunda, se está consolidando. Eso es un Estado fallido, aunque lo nieguen en el discurso. El Plan Michoacán había sido anunciado como una estrategia integral, como la solución, como la prueba de que la Cuarta Transformación sí tenía voluntad de combatir el crimen organizado. Se habló de la coordinación entre los niveles de gobierno, de inteligencia, de presencia permanente de las fuerzas federales. Y tan solo unas semanas después, las carreteras vuelven a arder. ¿Qué pasó con los 10,000 elementos? ¿Están ahí para proteger a la población o están para acompañar los operativos de televisión que luego generan todas estas retaliaciones que son espectaculares? ¿Están ahí para recuperar el control o simplemente para simular que lo hacen? Mientras que el crimen organizado sigue dictando exactamente los tiempos, las rutas, las condiciones. La realidad de México es muy cruel, pero es la realidad. El crimen organizado sigue dictando la agenda en todo ese canijo estado. El gobierno federal puede enviar tropas por miles, pero si no hay inteligencia, si no se desmantelan las redes criminales, si no se desmantelan las redes de protección política, sin la voluntad de llegar a los que son los verdaderos jefes y sin cortar las redes financieras, los militares se están convirtiendo en una fuerza de contención, no en la solución. Se convierten en un costo presupuestal enorme, porque lo pagamos del erario, que no se traduce en ningún momento en seguridad para la ciudadanía. La soberanía que defienden tanto desde el Palacio Nacional frente a los Estados Unidos se acaba cuando se trata del cártel Jalisco Nueva Generación o de cualquier otro grupo criminal en México. El mismo régimen que está protestando con muchísima indignación por las cancelaciones de las visas está permitiendo que los grupos criminales controlen todas las carreteras federales durante horas. Y esa es la pérdida de la soberanía. Ahí es donde perdemos nuestra soberanía, es donde perdemos la capacidad de tomar decisiones. No la que viene de Washington, la que viene de los propios cárteles, integrados por ciudadanos mexicanos, delincuentes mexicanos. Cuando el Estado no puede garantizar ni siquiera el libre tránsito de sus ciudadanos, de sus mercancías, cuando un grupo criminal puede cerrar 25 puntos carreteros en una sola mañana, en cuestión de minutos, cuando queman vehículos, cuando despojan a los conductores, asesinan a la gente a plena luz del día, entonces el Estado perdió, porque perdió el monopolio de la fuerza. Y un Estado que pierde el monopolio de la fuerza es un Estado fallido, aunque lo intenten maquillar con las cifras de detenciones que les den sus regaladas ganas, con los viajes de cualquier secretario a conferencias internacionales, con discursos y posts que salen de la DEA. Michoacán, Michoacán es la realidad de México, la que nos muestra el fracaso de la estrategia de abrazos y no balazos. Reciclada, maquillada, vendida como una nueva estrategia de seguridad. 10,000 elementos no bastaron cuando falta decisión política real para enfrentar las estructuras, las del crimen, incluyendo a los que desde el poder o desde los márgenes del poder les están dando cobertura, financiamiento, impunidad. Si no detuvieron al capo que iban a buscar cuando lo tenían localizado y armaron todo un operativo para detenerlo, supongo que porque ya sabían dónde estaba, y no pudieron detenerlos porque alguien les avisó. 10,000 elementos del Ejército y la Guardia Nacional. 10,000 y no son suficientes cuando los operativos los convierten en espectáculos que permiten que el objetivo principal se escape. 10,000 elementos no bastan cuando después del operativo el crimen organizado responde con los bloqueos masivos y el gobierno solamente puede decir que se mantiene el despliegue. El despliegue ya estaba. El problema no es la cantidad de soldados,
El problema es la calidad de la estrategia, la falta de voluntad para llegar a los jefes reales del crimen organizado, la protección que se les da a esos capos y que es característica de este gobierno. La 4T terminó por convertir a Michoacán en un laboratorio de su fracaso, un estado que es riquísimo en recursos, en producción agrícola, en aguacate, en limón, en minería, pero que está entregado al control de los grupos criminales, los que extorsionan, los que cobran piso, los que controlan las rutas, que asesinan gente, que los secuestran, los desaparecen y que responden con mucha violencia cada vez que alguien intenta tocarlos. Y mientras tanto, en las mañaneras, Claudia Sheinbaum sigue hablando de avances, de operativos exitosos, de coordinación. ¿Avances? ¿En dónde están los avances cuando las carreteras están ardiendo? ¿Dónde están los avances cuando el tío Laco se escapa? ¿Dónde están los avances cuando la población de Zamora, de La Piedad, de Cuandureo, de decenas de comunidades siguen viviendo bajo el yugo del crimen organizado que simplemente no desaparece? El gobierno falló en Michoacán. Falló en recuperar el territorio. Falló en proteger a los ciudadanos. Falló en desmantelar cualquier estructura del crimen organizado. En quitarles el financiamiento. Falló en investigar a los políticos que están coludidos con ellos. Pero sobre todo está fallando en admitir que su estrategia es un desastre. Porque en lugar de reconocer el fracaso, siguen intentando vendernos exactamente el mismo relato de que vamos bien, los homicidios están bajando, hay más detenciones, pero las carreteras se están quemando, los bloqueos se están multiplicando, los objetivos principales se les escapan. Y otra vez siguen siendo los ciudadanos los que siguen pagando el precio. Ciudadanos asesinados, transportistas, personas que iban en sus vehículos y que se negaron a bajarse de su vehículo porque lo querían quemar, lo asesinaron ahí mismo. La inseguridad no es un problema que pueda quedarse de lado ni que veas nada más en los reportes. Es el miedo a salir a trabajar todos los días. Es el cobro de piso que termina con los comerciantes y sus negocios. Es la extorsión a los productores del aguacate. Es el control de las rutas de transporte. Es la imposibilidad de circular por tu propio estado, por tu propio país. Y todo eso está ocurriendo con 10,000 elementos federales desplegados. Si con esa cantidad de fuerza el Estado no puede imponer el orden, entonces el problema no es de recursos, el problema es de voluntad, el problema es de estrategia, el problema es un gobierno que no voltea a ver la realidad, que le importa mucho su imagen antes que dar resultados, que quiere proteger al círculo cercano antes que proteger a los ciudadanos. En México no necesitamos más anuncios de planes que van a resolver todo, no necesitamos más militares desplegados en las calles, no necesitamos más detenciones, no se requieren más viajes de secretarios a conferencias internacionales donde los están elogiando. México necesita un Estado, un gobierno que recupere el territorio verdaderamente. Necesitamos inteligencia real, voluntad, operativos que no permitan que los objetivos escapen. Necesita que se investigue a quienes están protegiendo a los criminales desde todas las estructuras del poder. Necesita que se corte el flujo de dinero, que se termine la impunidad. Pero este gobierno nos ha demostrado una y otra vez que no está dispuesto a hacerlo, porque prefiere un show, prefieren las cámaras de televisión, los micrófonos del radio, prefieren las detenciones de los peones, de los veladores, las presentaciones mediáticas, cifras hinchadas, inflamadas, rellenas o vaciadas. Pero el crimen organizado sigue mandando como quiera, en las carreteras de Michoacán y en todo México. La cuarta transformación convirtió la seguridad en un fracaso de Estado. Convirtió a Michoacán en la prueba de que su estrategia no funciona. Convirtió a 10,000 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en una fuerza sumamente costosa e ineficaz cuando no hay decisión política. Y terminó convirtiendo el sufrimiento de los michoacanos y de los mexicanos en un costo colateral que no atienden.
Eso es justamente administrar el desastre. Eso es simular que combaten al crimen mientras están permitiendo que siga operando. Eso es traicionar a los ciudadanos mexicanos, los ciudadanos que esperaban protección, pero que solamente recibieron propaganda.